Bienvenidos chicos a esta nueva sesión de Ciencias Naturales. Estuvo excelente la clase del profe Will. Ahorita vamos a centrarnos entonces a hablar un poco de energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, para ello, hablemos principalmente de las metas entonces que tenemos. Entonces, como dos metas principales tenemos identificar las características de la energía eléctrica y además comprender que algunos cuerpos son buenos conductores de la electricidad y otros no tanto. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar en esos momentos en los que, por ejemplo, nos estamos descobijando, nos estamos quitando las cobijas de nuestra cama porque ya nos vamos a levantar y suena a veces un montón de rayitos. Y además, no sé si les ha pasado, pero si está muy oscuro el cuarto, en algunas ocasiones se ven los rayos. Bien, eso se debe a un fenómeno del cual vamos a hablar más adelante, pero vayan pensando en esos momentos. ¿Listo? Además, por ejemplo, uno está normal en una silla de estas de plástico, compartiendo con muchos compañeritos, normal, todo bien, y nos levantamos a veces y cuando nos volvemos a sentar, los pelitos se nos comienzan a parar. Eso también es por causa de la electricidad. Vamos a ver. Ahora, hay que hacer una diferenciación entre qué es electricidad y qué es energía eléctrica. Bien, vamos a centrarnos un momentico en energía eléctrica y ya luego hablamos mucho más de electricidad. Cuando hablamos de la energía eléctrica, podemos decir que es el resultado de la electricidad. Bien, la energía eléctrica es el movimiento de esas cargas de las cuales están constituidos todos los cuerpos. Nosotros, las plantas, todos los cuerpos, ya sean animados, o sea, vivos o no vivos, o sea, factores inertes, elementos inertes del entorno. Bien, cuando hablamos entonces de la energía, estamos refiriéndonos a un fenómeno que permite que se lleve a cabo la energía eléctrica, que se lleve a cabo, por ejemplo, el paso de la corriente, el que utilizamos para conectar los elementos eléctricos de nuestra casa, en fin. Bien, pero entonces, hablemos ahorita principalmente de esto, que es la electricidad. La electricidad no es más que el movimiento de cargas. Las cargas se mueven. Ya sabemos que los cuerpos están formados por moléculas, recordemos entonces que esas moléculas dan lo que conocemos como materia, lo que antes habíamos hablado de que estaba constituyendo a todos los elementos que podemos ver, que podemos percibir e incluso los que no podemos ver también. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos un cilindro, puede ser un tubo, cualquier elemento, un cilindro en este caso. Ese cilindro, miren que está en estado sólido. ¿Cómo nos damos cuenta de que está en estado sólido? Pues tiene una forma en particular, tiene un volumen específico y se mantiene ahí porque no se riega o no se expande como los gases. Está en estado sólido. Ese cilindro va a tener o va a estar formado por unas moléculas, bien, de las cuales ya hemos hablado antes, perfecto. Supongamos que es un cilindro de hierro o, por ejemplo, un cilindro en este caso un tubo de plástico, de PVC. Bien, esas moléculas podríamos hoy hablar de ellas como esferas. Vamos a relacionar esferas con moléculas. Entonces esas esferas pueden estar cargadas positivamente o cargadas negativamente. Generalmente, chicos, esas esferitas chiquitas que no podemos ver y que están constituyendo, que están formando a todos los objetos, tienen dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Y normalmente hay igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Entonces, por ejemplo, supongamos que este cilindro, este tubo, presenta 8 cargas en total. 8 cargas, contémosla, bueno, tiene más cargas realmente, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cargas en total. Es un ejemplo. Eso significa que 8 cargas van a ser positivas y 8 cargas van a ser negativas, por ejemplo. Entonces, podemos decir que las azules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferas azules son las cargas positivas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferas rojas son las cargas negativas. Eso significa que hay, por ejemplo, coloquemos acá, 8 símbolos positivos
y 8 símbolos negativos, o sea, 8 cargas positivas y 8 cargas negativas. ¿Hay más cargas positivas que negativas o hay más cargas negativas que positivas? No, estamos iguales, en equilibrio. Bien, eso significa que si yo toco este cilindro en la vida real, no va a pasar nada, no va a electrocutarme, no va a hacer nada. Bien, no va a haber nada de energía, entre comillas. ¿Por qué? Porque las cargas positivas son iguales a las cargas negativas, ¿ok? Pero nosotros fácilmente podemos permitir que eso cambie por completo. ¿Cómo? Cargándolo. ¿Y cómo se carga? Generalmente con un efecto o con un movimiento del cual hablamos ya una sesión atrás, que es la fricción. Cuando nosotros frotamos un elemento, un objeto, estamos transmitiendo en general, en muchas ocasiones, cargas negativas. Y eso carga negativamente a los objetos. Entonces van a dejar de haber 8 cargas negativas para haber muchas más cargas negativas. ¿Y eso qué va a permitir? Que cuando uno toque un objeto, ¡puf!, pase una carga eléctrica muy chiquitita. A veces vamos a saludar a una persona y ese saludo termina siendo un poquito doloroso. ¿Por qué? Porque cuando se tratan de tocar las manos, ¡pum!, pasa una carga eléctrica. Es muy pequeña, a veces suena, pero básicamente es ¿por qué? Porque el ambiente, el entorno permite que esas cargas pasen de un cuerpo a otro. Y a eso se le conoce como electricidad. Recordemos que es el movimiento, el flujo de la energía. Bien, y esa energía se caracteriza por tener carga negativa. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de electricidad: electricidad estática y electricidad dinámica. La electricidad estática, chicos, es como su nombre lo indica. Esto está quieto. Bien, es una energía, las cargas de características de la electricidad estática están quietas, no se mueven. Bien, las cargas negativas y positivas están ahí, quietecitas. Mientras que cuando hablamos de la electricidad dinámica, esas cargas están súper activas. Bien, cuando hablamos de dinámica, chicos, siempre nos vamos a referir a movimiento. Bien, entonces, en ese orden de ideas, podemos aquí hablar de la corriente que pasa por toda nuestra casa y que está asociada a lo que conocemos como la energía eléctrica. Bien, y la electricidad estática, que es la que se encuentra quieta, es la que podemos encontrar incluso en nuestro cuerpo. Sin nosotros ser unos imanes, sin nosotros poder conectar, por ejemplo, algún utensilio de nuestra casa en nuestro cuerpo, porque es una electricidad que está quieta, que no está en constante movimiento como sí lo está la electricidad dinámica. ¿Listo? En la naturaleza, chicos, hay muchos animales que utilizan este tipo de electricidad, bien, este tipo de energía. Ahora, por ejemplo, este gran pez, que es un tiburón martillo, tiene algo muy particular y les voy a contar desde el inicio. Resulta, chicos, que hay diferentes tipos de animales. Ya sabemos todos que hay muchos, una diversidad entera, completa de animales, ¿cierto? Pero hay unos que son depredadores y otros que son presa. Bien, las presas son aquellas consumidas por los depredadores y los depredadores son quienes se consumen a la presa. Por ejemplo, un león. Bien, un león es un depredador. ¿Qué depreda un león generalmente? Gacelas, bueno, muchos animales de la sabana africana, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los depredadores se caracterizan por algo y es presentar los ojos, generalmente, ojo, recuerden el paréntesis que casi siempre les hago, en la biología uno tiene que hablar de generalidades, no de todo así. O sea, la mayoría de los depredadores tienen los ojos siempre hacia el frente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber dónde tirar el zarpazo o hacia dónde correr. Mientras que las presas tienen los ojos a los lados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo voy a estar pastando, si yo voy a estar comiendo pasto, como por ejemplo una gacela, estoy comiendo pasto, yo tengo que estar pendiente a mi alrededor de que, pues, si viene el león, ¿cierto? Y es por eso que las gacelas o las vacas o la mayoría de los herbívoros presentan la visión no hacia adelante, sino hacia los lados.
Y a veces uno se ríe de las vacas porque parecen que son como visquitas, ¿cierto? Pero no, eso le sirve evolutivamente un montón. Ahora sí, volvemos acá. Tiburón martillo. El tiburón martillo es una excepción a la regla. Él es un depredador, pero caza a sus presas de una manera diferente. Entonces, como las caza de una manera diferente, porque él no va corriendo, primero no corre, sino que va nadando, él caza a sus presas, que generalmente son más pequeñas que él, gracias a la recepción o él siente las cargas eléctricas. ¿Cómo? Lo que hace él, lo que hizo la evolución con su cuerpo fue aumentar el área de su hocico, digámoslo así, de su cara. Bien, ¿qué pasa cuando él aumenta el área de su cara? Él puede rastrear como si fuera un buscaminas, puede rastrear en las profundidades del mar qué hay dentro, qué hay por ahí. Y por ahí cerca debe haber algún cuerpo que presente energía. No necesariamente energía dinámica, sino energía estática, un poquitico de energía. Y esa energía es la que él toma gracias a esto, que es como un sonar, o no un sonar, sino un receptor de energía, y caza. Bien, así él también entonces evita ser cazado por otros tiburones más grandes, también por la posición de esos ojos. Entonces es muy interesante porque no solamente estos tiburones, sino la gran mayoría de tiburones presenta un tipo de receptor de emisiones eléctricas, receptor de electricidad. Bien, ahora, sigamos. La muy común, la muy conocida anguila eléctrica. Este es un pez que se encuentra en el río, generalmente en los ríos. Podemos encontrar este en el Amazonas fácilmente y pueden estar midiendo, chicos, hasta 2 metros de largo. Entonces imagínense uno encontrarse un pez que parece una serpiente de 2 metros. Eso es una cosa tesa. Y más aún cuando se da cuenta uno que produce electricidad. Produce casi 5 veces más electricidad, chicos, que la que utilizamos para cargar nuestro celular. Por ejemplo, la electricidad que llega a nuestra casa es 5 veces menor a la que puede producir una anguila eléctrica. Y esa electricidad, ¿para qué la produce? ¿Para qué la obtiene? Para, primero, cazar, porque ellas son depredadores, pero no son depredadores con uñas, sino que son depredadores con electricidad. Y también a veces para aturdir a sus depredadores, porque como es un pez, hay muchos organismos, hay muchos animales mucho más grandes que ellos que se alimentan de las anguilas eléctricas. Entonces hacen una descarga cuando se ven asustadas, cuando se ven en una situación de peligro y aturden, o sea, dejan inmovilizados a los posibles depredadores e incluso también, si es el caso, a las presas. ¿Ok? Bien, sigamos por acá. Tenemos a este animalito. Este es el ornitorrinco, ya habíamos hablado de él. Este es yo no sé cómo llamarlo, un crucigrama de animales, yo qué sé. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene muchas características particulares de otros animales diferentes a los mamíferos. Son venenosos, los machos adultos, tienen un pico que parece de un ave, tiene patas palmeadas como las de los patos, en fin. Y otra característica es que ellos cuando nadan en la profundidad de su cuerpo de agua, cierran los ojos, cierran la nariz, cierran los oídos para que no entre el agua. Pero entonces, ¿cómo cazan? ¿Cómo se alimentan? Ellos en su pico también, como en el caso del tiburón martillo, tienen unos sensores que lo que hace es, él particularmente, mueve toda la superficie, no la superficie, sino el fondo, mueve todo el fondo del agua, todo ese barro lo mueve, y por ahí normalmente hay crustáceos, por ahí normalmente hay moluscos, y eso es lo que él se come. Pero como tiene los ojos cerrados, necesita captar con su pico la energía que transmiten o que emiten los otros elementos que están, o los otros organismos vivos que están debajo de esa capa de tierra. Muy interesante. Bien, este otro es un pez muy teso, muy bonito además. Este pez, si ven el ojito, vamos a cerrarle el ojito por acá,
a encerrárselo en un círculo. Si ven ese ojo, miren que ese ojo no tiene color, ese ojo es blanquísimo. ¿Qué caracteriza a esos peces? Estos peces se encuentran viviendo muy en el fondo del mar. Y gracias, o más bien, y por cuestiones de que no llega la luz del sol, entonces ellos no necesitan ojos como tal para ver, porque recuerden que la luz es la que nos permite a nosotros ver. Si la casa está con los focos apagados, las luces apagadas, pues es muy difícil ver, ¿cierto? Entonces, estos pececillos evolutivamente se las libraron. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue hacer crecer su mentón. Y al hacer crecer su mentón, permitieron que gracias a esa protuberancia del mentón, se captaran también señales eléctricas provenientes de otros animales de los cuales él se alimenta. Bien, se llama pez nariz de elefante. Primero se creyeron que era la nariz, pero ya luego se dieron cuenta de que era el mentón, pero ya lo habían bautizado, ya le habían puesto pez nariz de elefante. ¿Listo? Bien, entonces, miren que a lo largo de la naturaleza podemos encontrar diferentes tipos de formas de cómo utilizar esa energía para diferentes cosas. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, nosotros los seres humanos tomamos la energía eléctrica, la energía calórica, la energía, cualquier tipo de energía y la utilizamos a nuestro beneficio. Utilizamos estufas a electricidad, estufas a gas, muchos experimentos y muchos elementos tecnológicos son gracias o se dan gracias a este tipo de ayudas de la naturaleza, digámoslo así. Bien. Ahora, por ejemplo, habíamos hablado de un tiburón en particular, que era el tiburón martillo. Pero en este caso, chicos, como les venía diciendo también, la gran mayoría de tiburones, no solamente el tiburón martillo, va a llevar a cabo su caza o toda su vida por medio de la electricidad. Muchos otros tiburones también lo hacen, la gran mayoría de hecho. No solamente tienen un muy buen olfato, sino que también permite captar esos impulsos eléctricos que provienen de otros organismos vivos. Por ejemplo, que es un tiburón muy grande, muy fuerte además, no tiene casi ojos, o sea, no tiene casi visión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generalmente él transita las zonas del mar donde no ingresa casi luz del sol. ¿Qué hace él? Tiene un muy buen olfato, entonces olfatea todo lo que puede de su alrededor y sabe, teniendo en cuenta eso que huele, dónde se encuentra y qué realmente es. ¿Ok? Otro ejemplo, y con esto acá vamos con muchos ejemplos de la naturaleza en cuanto a electricidad. Este es otro ejemplo muy bonito y es el de las rayas o las mantarrayas. Bien, son peces también, en este caso peces como los tiburones, porque son peces cartilaginosos, peces que tienen no huesos como nosotros, sólidos, muy fuertes, sino que tienen huesos en forma de cartílago. No son huesos, sino más bien cartílagos, por eso son tan flexibles. Estos animales también perciben electricidad proveniente de otros, que permite entonces que ella, como mantarraya o como raya, pueda huir si se trata de un animal muy grande, si se trata de un depredador de mantarrayas, como por ejemplo el tiburón martillo, que puede ser un depredador de las mantarrayas, o cazar teniendo en cuenta si lo que percibe es una electricidad pequeña correspondiente a un animal pequeño. Estos animales también tienen los ojos no al centro sino a los lados y la boca es más parecido a una bomba de vacío. ¿Cómo así? Ella lo abre y cuando abre succiona todo lo que está a su alcance. Entonces, acá con todos estos ejemplos podemos ver, chicos, que no solamente están asociadas las estufas, las baterías, todos estos elementos que no tienen vida en nuestra casa con la electricidad, sino que también
a lo largo de la naturaleza podemos encontrar diferentes organismos que llevan a cabo este proceso, que obtienen la energía y la utilizan para su beneficio. Este caso es súper bonito. Estas son abejas orientales. Estas abejas toman la luz del sol, que es energía lumínica, la convierten en calor, o sea, energía térmica o calórica, gracias al exoesqueleto que tienen. Recuerden que el exoesqueleto es el esqueleto externo. Nosotros tenemos un endoesqueleto, o sea, un esqueleto interno. Los insectos tienen un exoesqueleto, un esqueleto externo. ¿Qué hacen estas abejas en particular? Toman la luz del sol, la convierten en calor y luego, gracias a estas partecitas amarillas del cuerpo, a esas partecitas amarillas del exoesqueleto, la convierten en energía eléctrica. Son como un panel solar. Captan el sol y captan la luz solar y lo convierten en energía eléctrica. ¿Para qué? Para volar. Si vuelan mucho tiempo y se gastan toda su reserva de energía proveniente de la alimentación, entonces toman esa luz solar y comienzan a convertirla en energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, miremos cómo más podemos encontrar la electricidad en nuestro entorno. ¿Será que en algún momento hemos electrificado algo? Piensa en esto, vayamos estirándonos un poco, vamos un momentico a recreo con dinamita y regresamos acá en Ciencias Naturales.